Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Tremenda responsabilidad cuando estamos delante de la presencia del Señor. Amén. No sé usted, pero yo me siento más chiquito, casi como una hormiga, amén, delante del Señor, porque es una responsabilidad grandísima. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y el hermano Irving hace ratito decía que damos gloria a Dios porque Él nos ha guardado y nos da la vida. Amén. Y nos da la salud y estamos bien. Amén. Y lo más lindo es que el gozo del Señor está en nosotros. Amén. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Y pues, siendo sinceros, aunque nos faltara alguno de nuestros miembros, si el gozo del Señor está en nosotros, nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Amén. Y seguimos cantando aquel corito hermoso. Amén. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Amén. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, ¿verdad? Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues como ustedes ya saben, nuestra pastora anda de viaje. Amén. Se fue a su país. Había una diligencia que sacar. Amén. No sé exactamente lo que es, amén, pero sé que ella tenía necesidad de viajar a su país, gloria a Dios. Y pues ella está por regresar. Ella debe regresar este 8 de agosto, entre el 8 y el 10 de agosto, amén. Así que pues la estamos esperando con ansia. Y digo que la estamos esperando con ansia porque aparte de que la amamos, pues también ella, cuando ella sale, pues nos delega la responsabilidad. Y la responsabilidad es grande, hermano. Yo sé que no se ve gran cosa que el pastor haga, amén, pero ya cuando se delega esa autoridad, no solamente esa autoridad, sino es una responsabilidad grande, amén. Y al igual que hemos aprendido de nuestros pastores, pues es estar pendientes del rebaño del Señor. Hermanos, yo siento que no, sinceramente en mi capacidad física no puedo atender al pueblo de Dios, y cuando me doy cuenta de eso, lo que me queda es venir a los pies de Cristo en oración y decir: Señor, guarda a cada uno de tus hijos, de tus hijas, suple sus necesidades, acuérdate de tu misericordia, apártales del mal, líbrales de la acechanza del enemigo. Y ahí, hermanos, es la responsabilidad grande de parte en este caso, de nuestra pastora, y sobre todo de parte del Señor, amén. Entonces, pero como ustedes ya saben, pues mi madrecita nos está visitando y queremos llevarla de vacaciones una semana, así que de verdad me siento bastante comprometido en gozo por llevar a mi madre a disfrutar, amén, pero al mismo tiempo preocupación por ustedes, por la iglesia del Señor. Pero quiero decirles que no se quedan solos, por supuesto, está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo con ustedes, ¿verdad? Pero también nuestro hermano Irving va a estar a cargo de la obra, así que si usted tiene una necesidad, amén, no piense que está desprotegido. Estoy hablando de la iglesia del Señor, amén. Así que una necesidad, una urgencia, algo que usted sienta que se le sale de las manos, ayuda en oración, en ayuno, amén, pues aquí va a estar el hermano Irving Sánchez, y quiero entender lo que él siente ahora, amén. Créame, si alguna vez les toca a ustedes ser responsables de la congregación, van a poder experimentar lo que siente el que se queda encargado de la congregación, amén. Pero lo que les quiero decir es que él va a estar a cargo, porque nosotros salimos después del servicio, nada más comemos y salimos de vacaciones, y si el Señor lo permite, pues regresaremos el próximo domingo, amén. Así que llévenos en sus oraciones, amén, igual nosotros estaremos orando por ustedes, amén. Muy bien, entonces vamos a ir a la palabra del Señor ahora sí. Disculpen por tenerlos parados, pero quería darles estos anuncios.
Perdón, se me estaba escapando uno más. Eliel, el hijo de nuestro hermano Eric, nuestra hermana Eli, pues está en recuperación. Amén. En su oración manténgalo ahí. Estaba diciendo la hermana que los dolores de la operación son bastante fuertes para este jovencito. Amén. Así que vamos a pedir fortaleza para este joven. Amén. Y que pronto se recupere de su rodilla. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. San Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 18. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 7, verso 7 al verso 18. Cuando usted lo encuentre puede decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a darle lectura. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, porque nos has dado vida y nos has dado salud hasta este día. Nos has sostenido con tu mano de poder. En esta mañana nos disponemos, Dios mío, después de alabar y bendecir tu nombre, a escudriñar tu palabra, a conocer tu verdad, para que esta palabra, Señor, traiga, Dios mío, santificación y vida eterna en nuestras vidas. Tú dijiste, Señor, al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y esa es la que santifica nuestras vidas, porque en ella hay vida y hay bendición. Te pedimos en esta mañana, pues, que tu palabra reine, Señor, en nuestros corazones, que sea grabada, Dios mío, en nuestro corazón, de tal manera que podamos andar conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pues para los que estuvieron en el sermón pasado, el cual nos correspondió a nosotros, pues se habrán de acordar que empezamos a ver una nueva serie de mensajes bajo el título El pecado que mora en mí. Amén. Recién terminamos el tema Anda delante de mí y sé perfecto, y ese tema pues nos enseñó que hay una ley establecida por Dios, la cual nos muestra si realmente caminamos perfectos delante de Dios o caminamos torcidos delante de Dios. Amén. Esa ley, amén, fue establecida por Dios para que nosotros entendamos que andamos en perfección. Y otra vez repetimos esto para que nos quede bien grabados. No estamos hablando de una perfección absoluta,
es decir, perfectos físicamente, perfectos intelectualmente, perfectos económicamente, no en esas cosas, sino perfectos en la ley de Dios. Es decir, que nosotros podamos caminar según lo establecido por el Señor. Amén. Y cuando nosotros caminamos según lo establecido por el Señor, entonces nosotros somos llamados perfectos, somos llamados hijos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la ley de Dios, entonces dijimos que caemos en iniquidad. Amén. Y la palabra iniquidad significa andar sin ley. Y la iniquidad es pecado, y el pecado trae como resultado la muerte. Amén. Bueno, entonces también vimos que esa ley pues no puede ser cumplida por el ser humano natural carnal. Es decir, que ya estamos reprobados como seres humanos carnales. San Pablo ahí en el capítulo 7 nos muestra que nosotros no podemos cumplir esa ley. De hecho, lo que hace San Pablo es agarra la analogía del matrimonio y nos muestra la idea de que nosotros tenemos que romper con la ley. Amén. Es decir, no podemos estar casados con la ley. No podemos depender de la ley, porque la ley no nos puede ayudar. Amén. Y San Pablo agarra la analogía del matrimonio y él dice, bueno, debe haber muerte para que la mujer que se casa o se junta con otro varón no sea llamada adúltera. Necesita morir el marido. Amén. Entonces San Pablo hace esa analogía dándonos a entender que debe haber muerte para que haya separación entre uno y otro. Y entendimos que para nosotros separarnos de la ley es necesario morir. ¿Y cómo morimos? Es cuando nosotros venimos al bautismo. Es necesario. Jesús le dice a Nicodemo, te digo, ciertamente te digo, amén, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces por eso es necesario bajar a las aguas del bautismo, porque el simbolismo del bautismo no es solo una tradición, no es una costumbre, no es algo que la iglesia aunque lo ha enseñado por siglos, pero no es solo una costumbre de la iglesia que se ha enseñado por siglos, no, sino que tiene un significado importantísimo. Lo que significa es que cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, simboliza que estamos muriendo para el pecado y resucitamos a una vida nueva cuando salimos del agua. Resucitamos para una vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces San Pablo dice, era necesario que hubiese muerte. Nosotros morimos, nos escapamos de la ley para ahora vivir en Cristo Jesús bajo el gobierno no de la ley, sino bajo el gobierno del... ¿Quién se acuerda bajo qué gobierno estamos? Bajo el gobierno del Espíritu. Amén. Es decir que antes, miren, Jesús murió por nosotros y nos compró y somos de Jesucristo. Somos la desposada de Jesucristo hasta el día en que las bodas se culminen y podamos estar con Él. Pero entre ese tiempo que no llega, Jesucristo el esposo está en la casa del Padre, no está literalmente con nosotros. Un día estaremos con Él literalmente, pero ahora no está. Amén. Y no estuvo con el pueblo de Israel literalmente. ¿Quién estaba al frente en el pueblo de Israel? La ley. Amén. Pero ahora, ¿quién está al frente del pueblo de Jesucristo hasta entre tanto que Él venga? Es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Él nos dejó al Consolador? Amén. ¿Para qué? Para que nos lleve a toda verdad. Amén. Para que nos muestre la voluntad de Jesucristo. Para que forme en nosotros el carácter de Jesucristo. Para que nosotros no seamos alguien extraño para Jesucristo, sino seamos semejantes a Jesucristo. Amén. Entonces, vemos pues que hay una gran contradicción entre la ley
Amén. El gobierno de la ley y el gobierno del Espíritu. Pues los que están gobernados por la ley no les puede ayudar. Conocen la ley, pero la ley no puede hacer nada por ellos. Pero nosotros que somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, amén, entonces el Espíritu de Dios nos guía, nos conduce a toda verdad. Amén. Y no solamente nos conduce a toda verdad, sino que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él nos libra de los peligros, de los accidentes, de las acechanzas de Satanás, de las debilidades de nuestro cuerpo para pecar. Él es el que redarguye nuestra mente, nos hace entender que estamos yendo fuera de la voluntad de Dios, pero no solo nos hace entender eso, sino que nos provee las herramientas, nos da las fuerzas para que nosotros nos retiremos del pecado que nos acecha. Amén. Y no solo nos hace que nos retiremos del pecado que nos acecha, pero nos da el poder para vencer esta carne. Amén. Entonces, estamos pues bajo el gobierno del Espíritu Santo. Al menos eso espero yo, que estemos bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque eso nos conviene, amados hermanos. Muy bien, también vimos, amén, la firmeza de la ley. Es decir, que esa señora ley no se murió. Nosotros fuimos los que morimos y nos les escapamos y resucitamos a nueva vida con un nuevo esposo que es Cristo Jesús el Señor. Amén. Así que esa señora ley no se murió. Amén. Sino que se quitó toda potestad de esa ley sobre nosotros. Amén. Entre tanto que estamos con nuestro esposo Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, pero la ley es vigente. La ley es permanente. Siempre estará ahí para señalar el camino que es del bien. Por eso es que San Pablo escribe allá en el capítulo 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Y San Pablo escribiéndole a los Gálatas, amén, allá en el capítulo 3, él va a hablar acerca de esta ley haciendo la misma comparación, comparando la ley con la fe de Jesucristo. Amén. Y San Pablo dice: ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para mucho. ¿Por qué? Porque a causa de las transgresiones, a causa de nuestras transgresiones, fue dada la ley, y fue dada como San Pablo dice, como un ayo, es decir, como un tutor, como un instructor, como alguien que enseña A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, y así. Se me olvidó el abecedario. Tengo que regresar a la ley. Pues esa era la ley. No robarás, no matarás, no adulterarás. Amén. Esa era la función de la ley. Así que era un tutor solamente. Pero la ley, dice San Pablo, si por la ley viniese la justicia, entonces no necesitaríamos nada más, porque ya estaríamos salvos. Pero la ley solo enseñaba la voluntad de Dios, pero no ayudaba a cumplir la voluntad de Dios. Pero los que habéis, dice San Pablo, amén, creído en Jesucristo, los que son de la fe, no de cualquier fe, sino de la fe de Jesucristo, los que han creído que Jesús murió y resucitó y nos compró a precio de sangre, los que son de la fe, ellos están revestidos de Jesucristo. Es decir, que ellos han recibido el poder del Espíritu Santo para ya no ser de la ley, de aquel ayo, de aquel instructor, sino ahora ser de Jesucristo a través del Espíritu Santo.
Así que aunque esa señora ley no se ha muerto y nos sigue diciendo que está mal, pero ya no pertenecemos a esa ley, sino ahora pertenecemos a Jesucristo a través o bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por eso es que San Pablo le dice a los corintios y les grita: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Ese juego maravilloso de palabras que hace el apóstol Pablo. Él dice: el que es el Señor de la iglesia ahora, en este tiempo y en este espacio, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Yo no sé si usted entienda este asunto, pero es maravilloso. Amén. Ahí está diciendo San Pablo: Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo como Señor en este tiempo y en este espacio, para que no solo nos consuele cuando fracasamos, sino que nos ayude a pasar el fracaso, a vencer el fracaso, sino que nos guarde del todo peligro que se levanta en contra de nuestras vidas, sino que nos guíe por el camino de la verdad. Esa es la realidad y la función del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, todos los años y el tiempo que hemos estado en esta congregación, y desde que conocimos a Jesucristo y entendimos el propósito de Dios, hemos estado animando, hemos estado exhortando, hemos estado aplicando y diciendo: es necesario vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es necesario ser bautizados con el Espíritu Santo. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya no hay que estar repitiendo A, B, C, D, E, F, G y así. Ya no hay que estar repitiendo: no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no deshonrarás a tus padres. No, sino que el Espíritu de Dios que mora en nosotros ha puesto su ley en nuestro corazón, y sin necesidad de aprendernos de memoria esta ley, nosotros, amén, cumplimos a la perfección esta ley, porque el Espíritu de Dios nos ayuda para cumplir esta ley. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que la ley está establecida, pero también hablamos de un problema grandísimo en nosotros, y ese es el tema del cual estamos hablando: el pecado que mora en mí. No estamos hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda, y es un enemigo de nosotros, y que el Señor lo reprenda. No estamos hablando del mundo y sus ilusiones, que es como aquel que hace trampa a su mascota. Amén. Que amarra un pedacito de queso en una varita y le muestra, y el animalito cae en la trampa y se lanza sobre el queso, y cuando va a agarrar el queso lo mueve, y así se lo lleva en ilusión tras ilusión, aleluya, y entreteniéndolo hasta que llega el momento y lo mata. Pues esa es la función del mundo y sus ilusiones, siempre ofreciéndonos maravillas en esta tierra. El hombre se mata y se esfuerza para obtener dinero, casas, posesiones, pierde a su familia, empieza perdiendo a Cristo, pierde la relación con Dios y pierde la vida eterna persiguiendo las vanidades de este mundo. Amén. Pero no estoy hablando de ese problema del mundo, ni estoy hablando de Satanás. Estoy hablando de un enemigo peor que se llama la carne. Amén. Algo que está en nosotros. San Pablo lo llama el pecado que mora en mí. Y es lo que estamos tratando de hacer entender en el pueblo del Señor, para que nosotros estemos conscientes de con quién luchamos.
Normalmente nosotros luchamos con Satanás, luchamos con el mundo, luchamos con el hermano, luchamos con el vecino, luchamos con todo el mundo, pero no nos damos cuenta que hay un enemigo en nosotros con el cual debemos sujetarlo a los pies de Jesucristo, porque si no, ese ser llamado carne destruirá nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Pues entonces vimos, hermanos, que esta naturaleza por sí sola no puede cumplir la ley de Dios. Por más intelectual que sea, amén, por más coco que sea, cerebro que sea, usted no puede vencer ese enemigo. Mire, yo recuerdo que papá una ocasión platicaba conmigo y me decía: hijo, yo no quiero que ustedes sean como yo. Yo no quiero que ustedes sean como esta sociedad, porque se atribuía a la ignorancia y a la pobreza el estado de pecado de los hombres. Papá decía: mira, ellos que no estudiaron están metidos en el alcohol, en la droga, en los robos. Yo no quiero que ustedes sean así. Yo quiero que ustedes estudien, se preparen, agarren una carrera, para que el estudio haga de ustedes unas personas buenas, unas personas respetables en la sociedad, que sean de provecho para la sociedad. Pero qué lejos estaba papá de la realidad del pecado y de esta carne. Porque yo conocí, amados hermanos, licenciados, ingenieros, doctores, que con todo su conocimiento no pudieron y no han podido y no podrán vencer a este enemigo llamado carne. Yo conocí licenciados cuando estuve trabajando en la Procuraduría Agraria, amén. Ahí ellos hacían supuestas capacitaciones, tanto para ellos como licenciados, como para los ayudantes auxiliares, y se iban a la ciudad de Cancún y ahí hacían sus capacitaciones. Y yo decía: ¿por qué todos van y a mí no me invitan a la capacitación? Yo también quiero aprender de leyes. Hasta que resulta que uno de mis compañeros, amigo mío cercano, me dice: ¿sabes qué? Mejor que no vaya. Porque después de la capacitación, ellos se iban a hacer orgías en lugares de perdición. Por eso es que a Agustín nunca le iban a invitar, pues sabían que era el hermano Agustín. Aleluya. Así que no es lo intelectual que usted sea, no, sino que ese pecado, San Pablo lo declara. A mí me da mucha risa, hay gente que dice: no, es que San Pablo, él tenía doble vida, él por un lado estaba pecando y por otro lado estaba sirviendo a Dios. Pero no entienden el lenguaje de San Pablo, el lenguaje figurado que él utiliza, las analogías que él usa para dar a entender la realidad humana. Lo que San Pablo está tratando de decir es que nosotros por naturaleza somos llamados o somos ya dispuestos para pecar. Nuestra naturaleza humana nos lo pide. Nuestra naturaleza humana no solo nos lo pide, nos arrastra. Yo la predicación pasada les decía: nosotros no solamente no podemos luchar contra el pecado que nos asedia, sino que si nosotros por nuestra propia naturaleza no solo no lucharíamos, sino que correríamos tras el pecado. Por eso ve que el adúltero no para de ser adúltero, el borracho no para de ser borracho, el drogadicto no para de ser drogadicto, porque su misma carne le solicita, le pide, le exige, y ahí es arrastrado hacia el pecado. Amén. Hasta que viene Jesucristo y trae esa libertad. Amén. Por eso es que los hombres han justificado todo tipo de pecado, porque les es más fácil justificar que la marihuana no es dañina a poder vencer a la marihuana. Por eso es que siempre se trata de justificar todo tipo de pecado, porque San Pablo dice: el pecado mora en mí.
como hombre, como ser humano, el pecado mora en nosotros. San Pablo dijo, mora en mí. Yo digo, mora en mí. Y creo que usted, estoy hablando de las personas de 30 años para arriba, creo que ya entienden que el pecado mora en mí. Amén. Entonces, vemos pues que San Pablo no solo establece la ley, pero que nosotros somos incapaces de cumplir esa ley. Amén. Y lo vemos ahí en Romanos capítulo 7, verso 13, dice así: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Entonces San Pablo empieza diciendo que la ley, amén, que es buena, amén, ha venido a ser muerte para mí. Es decir, San Pablo hace el análisis. Entonces la ley es muerte para mí, o me mata la ley. ¿La ley literalmente me mata? No, para nada. La ley lo único que hace es te muestra tu realidad pecaminosa. Te muestra la realidad de qué pecaminoso eres tú, de qué pecaminoso soy yo. Y conociendo la ley, nos damos cuenta, nos damos a entender de qué tan pecaminosos somos. Pero San Pablo dice que el pecado vino a ser no solo pecaminoso, sino sobre pecaminoso. ¿Por qué dice San Pablo esto? Porque cuando no conocíamos la ley, todavía la ley existía. Y todavía éramos juzgados por la ley. El pueblo judío la conocía y ahí iba dando tumbos. Pero nosotros los gentiles ni conocíamos la ley, pero todavía la ley estaba sobre nosotros. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Amén. Pero cuando conocimos la ley, cuando conocimos no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, cuando conocimos eso, entonces, amén, el pecado vino a ser sobremanera pecaminoso. Porque ahora entendemos, amados hermanos, que las consecuencias del pecado, las consecuencias de romper esa ley, traen la muerte. Recuerdo una ocasión, una persona que había caído en adulterio vino llorando conmigo y dijo: ay, hermano, volví a caer. Y le dije: estás bajo sentencia de muerte. Aleluya. Y me quedó viendo así como yo pensé que me iba a apapachar y darme un consejo. Le dije: estás bajo sentencia de muerte, pero la solución para ti es si tú de corazón te arrepientes delante de Dios y te vuelves a Dios para alcanzar misericordia y perdón. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para deshacer las obras de la carne y para presentarnos delante de Dios justos y limpios. Pero en el momento que nosotros nos desligamos de la ley, este desligar trae muerte. No importa cuántos años tú tengas en la casa de Dios, no importa cuántas cosas buenas tú hayas hecho en la casa de Dios, no importa cuántas ofrendas tú hayas dado en la casa de Dios, no importa cuántos diezmos hayas dado en la casa de Dios, cuando tú te desligas de la ley de Dios y rompes el mandamiento de Dios, la muerte está detrás de ti y la condenación te espera en tu vida y el infierno espera tu alma. Aleluya. Y hacía años que no se escuchaba de esta situación, ¿verdad, hermanos? Porque a nosotros, la generación presente, nos gusta que nos alaben,
Nos gustan que nos digan príncipes, princesas, reyes y gobernantes. Pero hay una realidad, hermanos, que si nosotros descuidamos nuestro caminar en el Señor, amén, la ley, amén, que no se murió, está ahí para condenar, para enviar a la perdición. Pero otra vez, para eso apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de la carne. Aleluya. Por eso es que nos conviene a nosotros vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios quien nos ayuda para no caer en pecado, para no caer en desobediencia, para no estar tirados, aleluya, en la pudredumbre del pecado y de la maldad. No importa, hermanos, cuántas veces y cuántos años usted intente vencer esta carne, usted no podrá. Yo conocí a un hombre allá en México que llevaba años y los pastores le decían: oye, ¿por qué no te bautizas? Y él decía: no, es que yo no quiero deshonrar a Dios. Yo hasta que ya no tome, ya no fume, hasta que ya no me gusten las mujeres, ahora sí ya, porque yo no quiero ser hipócrita como los otros, decía. Yo me reía como ahora, porque no hay nadie que pueda vencer el pecado. No ha habido, no hay ni habrá un humano carnal que pueda vencer el pecado. Si no cojea de un pie, cojea del otro pie. Si no está manco de una mano, está manco de otra mano. Si no le falta un ojo, le falta el otro ojo. Si no está sordo de un oído, está sordo del otro oído. Y siempre estamos mal y pecando delante de Dios. Y aunque se han levantado instituciones para ayudar a la sociedad, lo único que son paliadores de la necesidad del hombre. Porque si le arreglan una cosa, le tuercen otra cosa. Y ahí dicen: los alcohólicos me restauraron. Te quitaron la botella, papá, con una disciplina estricta y fuerte que si tú la rompes, pierdes. Pero aleluya, Jesucristo no solo te quita la botella, te quita el pecado. No solo te limpia el cerebro, te limpia todo desde la mollera hasta la planta de los pies, aleluya, para que sirvas al Dios Todopoderoso, aleluya. Gloria sea el nombre de Dios para siempre. Y disculpe que venga, amén, a las vivencias, pero creo que sirven para edificar el pueblo de Dios. Papá se convirtió al Señor de todo corazón. Y recuerdo que un día, aleluya, fuimos a las aguas del bautismo. Y estando en las aguas para ser bautizados, el presbítero dijo: el que no me conteste una pregunta que le hago, porque la doctrina en ese tiempo era estricta, era eficaz, era certera. Y si no me contestan la pregunta que les hago, no los bautizo. Y ahí estaba el viejito, más de 60 años, amén, recién convertido, por supuesto, que se comió el estudio del bautismo. Pero usted sabe, uno empieza a quedar grande y las cosas no son igual para grabar, para mantener. Y ahí estaba el viejito tembloroso, y de repente viene el presbítero y me está preguntando, me pregunta a mí, le contesto. Y después viene con papá y le hace la pregunta y él le contesta correctamente. Y cuando le contesta correctamente, a mi padre recuerdo que hasta suspiró, porque dijo él entre sí: yo me quería bautizar y sí pasé el examen, bien contento, amén. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que papá se convirtió de todo su corazón y empezó a caminar en el camino del Señor. Pero recuerdo bien que cuando él estaba en el pueblo, la gente le preguntaba: Cirilo, ¿por qué tú no tomas? ¿Por cómo le hiciste para dejar la botella? Y él decía: no, nomás tú tienes que decir que ya no quieres y no quieres. Y otra vez le preguntaban: ¿pero por qué? Y él no daba testimonio de Jesucristo, sino que él decía: no, si tú dices que ya no vas a tomar, ya no vas a tomar. Pero no
pasó mucho tiempo, hermanos, que no me sé toda la historia, pero él nos cuenta que cuando él volvió en sí, amén, ya había, allá se dice vulgarmente, había disparado las cervezas a todos el grupo que lo acompañaba, aunque estaba alrededor de él. Los que estaban con él le decían después: hey Cirilo, ¿te acuerdas cómo gritaba? Sirva a las otras que yo las pago. Era la madrugada cuando él reaccionó. La reprensión del Espíritu Santo vino en su vida y empezó a pensar: ¿qué hago? Me voy a casa. Para esa hora ya mamá ya se había enterado. Y mi viejita ya está viejita, pero en ese tiempo todavía tenía fuerza. Y ahorita usa el bastón, pero en aquel tiempo usaba la sartén. No, pero ella estaba seriamente molesta, hermano. Como se molestan las siervas del Señor, ¿verdad? Y ahí va papá y no sabe qué hacer, y dice que de repente piensa: voy a ir a casa de mi hijo, le voy a pedir que ore por mí. Pero entre tanto que él se encaminaba a casa de su hijo, dice él que empezó a escuchar una voz que le decía: mira, has defraudado a tu esposa, has defraudado a Dios, has defraudado a tus hijos. Tu hijo que es pastor, ¿con qué cara te le vas a presentar? No sirves para nada, mátate. Y empezó esa voz, dice, nos testificó papá, empezó esa voz: mátate, y mátate, y mátate, estás en la vergüenza, no sirves para nada. Y mientras avanzaba, dice que iba a atravesar una avenida y vio que venía un carro, y lo que hizo es que se le atravesó al carro. Pero eso es lo que le digo, hermanos, es lo glorioso del Espíritu Santo, que no nos entrega a muerte, sino que nos ayuda. Dice papá que se le atravesó al carro, y cuando el chofer lo vio, dio un frenón que por la gracia de Dios casi lo atropella. Dice papá que el taxista empezó a insultarlo, a decirle groserías, y él le decía: échame el carro, échamelo. Y el tanto se cansó aquel persona de insultarlo, que agarró papá y siguió su camino. Pero cuando iba camino a casa de su hijo, dice que el Espíritu de Dios vino y lo hizo reaccionar. Y él dijo: ¿qué estoy haciendo? Voy a ir a mi casa, voy a ir a la casa de Dios, me voy a humillar en la casa de Dios, voy a reconocer que he pecado contra Dios. Y así lo hizo. Cuando llegó a casa, mamá estaba súper molesta, no quería salir. Papá le dice a nuestra hermana: háblale a tu madre que venga a recibirme. Y mamá dijo: dile que no estoy y que no lo quiero ni ver. Así que papá dijo por última vez: ¿sabes qué? Dile a tu mamá que voy a la casa de Dios, que si me quiere acompañar, que me acompañe, pero yo voy a ir de rodillas a pedir perdón al Señor. Para no hacerme más larga la historia, de ahí en adelante papá nunca más volvió a probar una bebida de licor, porque ahora reconoció que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestra inteligencia, que no es por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre, gloria a Dios. Así que, hermanos, San Pablo está diciendo: el pecado se hizo sobremanera pecaminoso, porque ahora nos da a entender lo terrible que es cuando nosotros pecamos. No solamente recibimos vergüenza, sino que si no nos arrepentimos, si no nos apartamos del pecado, nuestro camino es hacia la condenación eterna. Aleluya. Por eso es que el pecado se hace sobre pecaminoso por causa de la ley. Ahora el verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Hablando desde el género humano. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser vendidos al pecado? ¿Cómo es que nuestra naturaleza está inclinada al pecado? Bueno, ustedes conocen la historia.
un día, cuando Dios creó al hombre, lo estableció en el huerto del Edén y le dio mandamiento. Y le dijo: mira, de todos los frutos de este huerto puedes comer. Yo me río, no por Adán, me río por mí mismo. Porque mire qué tan ciego es el hombre. Aparte de todas las árboles frutales que había, que por supuesto que eran deliciosos, ahí estaba el árbol amado de la vida. Ahí estaba el árbol de la vida. Es decir, que el hombre podía llegar y tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Y Dios no como qué, sino que Dios lo invitó para que comiese de ese árbol. Porque Él dice: de todos los árboles que hay en este huerto puedes comer. Y yo lo figuro así: repasa todos los árboles y le dice: puedes comer, y apunta donde está el árbol de la vida, conociendo la Escritura, porque eso es lo que hace con nosotros. Aleluya. Él nos ha dado libertad en esta vida, pero Él nos apunta a Jesucristo, nos apunta al gobierno de Jesucristo, que es el Espíritu de Dios. Pero al igual que Adán, en vez de comer del árbol de la vida y de disfrutar de todos los árboles que había ahí, lo que hizo es, Dios le dijo: pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, de este no vas a comer. Y conocemos la historia, ¿verdad? Fue y comió de ese árbol. ¿Cómo llegamos a esta condición caída? ¿Cómo nosotros somos vendidos al pecado? ¿Cómo es que los niños, ya desde niños, empieza la naturaleza carnal a brotar? Que al niño se le dice: no hagas esto, y parece que le dices: haz esto. Se le dice: pórtate bien, y parece que le dices: pórtate mal. ¿Cómo llegamos ahí, hermano? Pues es precisamente cuando Adán, nuestro padre, hablando desde el género humano, tomó en desobediencia al mandato de Dios y agarró ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces conoció que él estaba desnudo. ¿Qué es lo que significa? Que él, antes de pecar, no había malicia en él. No había malicia en el hombre. Era como el niño que camina desnudo con su compañerito niño y no hay malicia en él. Pero desde el momento que desobedeció, aleluya, el hombre, amén, a Dios, entró pues el pecado en el hombre. Y Dios lo revela así, dice que ahora el hombre conocía el bien y el mal. Es decir, que estaba capacitado para practicar el bien y para practicar el mal. Pero sobre todas las cosas es que el hombre había adquirido una naturaleza maliciosa. Había entrado la malicia en el hombre y en la mujer. Por eso es que la iglesia y los siervos y las siervas del Señor siempre se la pasan diciendo: hermanos, vistan bien, hermanas, vistan bien, porque aunque estamos en la casa de Dios, el hombre, desde que cayó en pecado, la malicia está en el hombre. La malicia está en el ser humano. Amén. Y es tal malicia que hay en el hombre, que San Pablo, escribiéndole a los Gálatas, si usted gusta ir conmigo, y ahí vamos a cerrar. Por supuesto que el tema es más largo, pero lo llevaremos poco a poco, porque quiero que entendamos con claridad, amén, la condición nuestra como seres humanos. Aleluya. Gálatas capítulo 5, la condición nuestra como seres humanos carnales,
para que entendamos lo glorioso y lo necesario e indispensable que es depender de Dios a través del Espíritu Santo. Así que entró tal malicia en el hombre, gloria a Dios, aleluya, entró tal malicia en el hombre que San Pablo escribe ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Es decir, que cuando el hombre desobedeció el mandamiento de Dios y se dio cuenta que estaba desnudo, significa que la malicia entró en el hombre y que su carne no solamente sabe que hay un mal, sino que anhela ese mal, anhela, corre tras el mal. Amén. No importa cuán buena gente sea el padre y cuán bien enseña a su hijo, el hijo, si se deja dominar por la carne, correrá tras el adulterio, la fornicación, la hechicería, todo tipo de mal, la idolatría. Amén. Porque está la malicia en el hombre establecida por naturaleza. Aleluya. Pues el hombre por naturaleza es un ser caído. Por eso es que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Dios el Padre ofreció a su Hijo en sacrificio de cruz, la cruz del Calvario. Y no solamente fue crucificado, sino que la Escritura revela que fue escupido, fue bofeteado, fue latigado, fue sangrado, fue clavado en la cruz y fue traspasado con una lanza a su costado. Y todo lo soportó valientemente, porque pensaba en usted y pensaba en mí y pensaba en las consecuencias de la ley. Y dice San Pablo que Él las clavó en el madero. Esa ley, ese contrato de condenación que había sobre usted y sobre mí, fueron puestas en la cruz del Calvario por la muerte de Jesucristo, para que usted y yo fuéramos salvos para vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. El pecado que mora en mí. Aleluya. Y por supuesto, no se quede triste. Si usted tiene el Espíritu de Dios, o si usted quiere tener el Espíritu de Dios, sepa que nosotros somos una raza caída, pero que Jesucristo vino para darnos honra, para sacarnos de la muerte a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, lo vamos a dejar ahí, y ya para la próxima predicación pues continuamos este tema. El pecado que mora en mí. Vamos a ver cosas más tremendas, hermanos. Amén. No crea que nada más ese pecado que mora en mí ha dañado a los que no conocen a Dios. No, ha dañado a gente dentro del pueblo de Dios. Y no crea que ha dañado solamente a creyentes comunes. Ha dañado predicadores, pastores, presbíteros, evangelistas. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que hay un pecado que mora en la carne. Aleluya. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos las gracias de esta mañana, Dios mío. Gracias por tu palabra que ha sido dada, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender, Señor, la condición nuestra, para que estemos apercibidos
no solo del mundo y no solo de Satanás, sino apercibidos también de nosotros, para que entendamos, Dios mío, que es necesario traer nuestra vida y rendir nuestra condición a los pies tuyos, para que tú nos exaltes conforme a tu promesa, que tú, Dios mío, miras, Señor, de lejos al altivo, pero tú, Señor, tienes compasión y te agradas de aquel que se humilla delante de ti. Gracias, guarda, Dios mío, a tu pueblo, que tu palabra, Señor, mora en cada corazón y en cada vida. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, pues a ti te pertenecen, Señor. Gracias te damos por la vida, Dios mío, de nuestra pastora. Oramos para que ella vuelva con bien. Mira a tu pueblo, Señor, aquellos, Dios mío, que quizás tuvieron una salida. Llévales con bien y tráeles con bien. Oramos nuevamente por Eliel, Señor, para que tu poder restituya, Señor, esa rodilla dañada. Fortalécele en este tiempo de dolor. Muéstrale tu gracia, Señor. Tu espíritu hable con él, Dios mío, mientras descansa, mientras duerme, Señor. Ahí tu palabra venga a su mente y a su corazón, y él, Dios mío, sea revestido con tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás. Gracias te damos, Padre Santo, porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.